le escapó a Sotelo! ¡Se le escapó! Sotelo, democrático, Sotelo. Esto, pip, pip, se va para Sin TV. Ponele que haga hashtag. 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 Salió esto, se le escapó a Sotelo, se le escapó. Sotelo, democrático, Sotelo. Esto, pip, pip, se va para Sin TV. Ponele que haga hashtag. 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 Estoy ahí. Muy buenas tardes, televidentes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Pero qué placer reencontrarnos. Casi que no nos encontramos. A gata que salimos, a gata hoy. Se nos trancó. Todos los días en esta vida son especiales, todos los días. Hoy tenía una entrevista especial con Carlos Fonseca Terán. Teníamos una entrevista pactada. Como no podía salir en directo, la íbamos acá grabada. Salió igual, pero les digo que en el minuto, ¿qué minuto es? Minuto 2.64. Minuto 2.24, el minuto 6, hay fallas técnicas nuestras. Se nos trancó la computadora, se actualizó, se apagó 2 veces. De cualquier manera, nuestro invitado no se enteró nunca. Pero vale la pena recordarles que van a haber fallas técnicas. Una entrevista que dura aproximadamente unos 40 minutos, ¿no? Unos 40 minutos. Al responsable de internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Con algunas cosas le preguntamos que tienen que ver incluso con lo que dijo Bustillo aquí en el gobierno uruguayo, de cara a las elecciones que se vienen, pero de cara al ataque que hay a Nicaragua y a otros gobiernos latinoamericanos, que hay un resurgimiento del progresismo, de la izquierda, llámese como quiera, pero póngale el nombre que quiera. Pero por lo pronto, si bien hubo un levante de la derechización, paulatinamente hay un reorganizamiento, un reorganizar de las fuerzas populares en todo el país, en toda Latinoamérica, quise decir, perdón, y en buena parte del planeta Tierra, que vienen reagrupándose. La pandemia ha favorecido a la derecha y a la ultraderecha a nivel internacional, cruelmente han llevado a un desparpajo a gente. Yo escuché algunos comentarios después de acá, canales locales, que meten miedo. Pero no quiero perder más tiempo en esto, pedirles disculpas a Carlos Fonseca, que está mirando el programa, que tuvimos una falla técnica, que él ni cuenta se dio. Nosotros mientras estábamos escribiéndonos, si él ve la película después se va a dar cuenta, tratando de solucionar los problemas técnicos. Que se nos había trancado el internet, en realidad no era el internet, era la computadora que estaba actualizando, se actualizó. Llamamos al técnico, lo hicimos 3 o 4 veces y lo logramos, ¿verdad, Florencia? Y estamos en vivo. Y estamos en vivo. Y mirá toda la gente que está mirando. Antes de ir a la entrevista, después está, inmediatamente después de Fonseca, estamos en vivo con Leonardo Fossati, con una columna que dice, la columna, ay me olvidé, sobre la politización y partidización le agregué yo, pero algo de eso era. La disculpa, pero usted como joven sabrá que un veterano con 60 años tiembla por más aplomo que uno pueda tener cuando tiene todo esto un relojito que está funcionando bien. Cuando vamos a hacer la entrevista se corta, salado. Un saludo, ayer gestioné, me fui a hacer el carnet de salud que me lo pidieron para la renovación de la libreta y me encontré con una doctora, toda tapada acá, no sé quién es todavía, se llama Mariana Rodríguez, pero no me di cuenta quién es porque
Se le veían los dos ojitos acá arriba nada más, en la emergencia móvil, ahí en la EMI, en la piedra. Y dice que ella ve el programa y tenemos una fan que es la madrina de su baby, que se llama María Noela Almirón, que es psicóloga del Parque Rodó, toda esa gente de Montevideo que nos ve, yo quedo asombrado. Que vaya a sacarme sangre acá a la piedra y me diga, ¡oh! Y vos sabés lo que me quedé, después que, por si lo está viendo la doctora Mariana Rodrigo o la gente de la EMI, teníamos que haber hecho esta selfie, ¿viste? Si lo hace Luis, la calle, bueno, vamos a hacer con Néstor Carlos. Bueno, vamos con la entrevista central. Vamos con Fonseca. Recuerden que en el minuto 2.24 y en el minuto 6 tenemos fallas técnicas nuestras. Vamos arriba. No puede decir esto, Manini Río. ¿Dónde salió esto? Se le escapó a Sotelo. Se le escapó. Sotelo, democrático, Sotelo. Esto, pip, pip, se va para Sin TV. Ponele que haga hashtag. 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 Ya está prendido. Como habíamos comprometido, tenemos en línea a la gente de Nicaragua, a Carlos Fonseca Terán. Buenas tardes, bienvenido. Gracias por estar ahí. Voy a poner los lentes para verlo. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted por esta oportunidad. Esto de las líneas es algo tremendo. Mirá ya, mirá el frío que hace acá. Mirá el frío que hace. ¿Cuántos grados hay ahí? Aquí estamos permanentemente en 38 o 37. Al lado. Hoy 36. hay 10 grados acá. No, perdón, me equivoqué. Estamos como en 32, 33 por ahí, pero a veces se sube un poco más. Salado. Bueno, gracias por estar. Mirá, nos interesa mucho hablar tenemos ya preacordado el tiempo necesario, hasta lo que nos dé el Zoom. Esto es una tarea militante, un programa que se ve mucho. Esto que está acá detrás, esta escenografía que ves, más que nada porque está desde Nicaragua, esto significa la utopía en este programa, en Andares. Son dos viejitos, esa gente muy amorosa del barrio, que puede ser el padre, el abuelo, esa gente que está con su compañera también va. El nombre se pusieron accidentes, pero es el camino de la vida que cuando llega allá arriba, allá arriba, allá arriba. Bueno, en Nicaragua, construyendo la utopía, a pesar en hacer realidad. Logros. Antes, hay novedades que hoy están planteadas en Uruguay. Pues entonces, ¿Cómo está la Nicaragua? ¿Cómo está la Nicaragua del año, comparativamente del año 80
con esta nueva etapa de la revolución después de estar la señora Chamorro en el medio? Bueno, te decía, bueno, en los años 80 nosotros emprendimos toda una serie de políticas que nos permitieron, entre otras cosas, un alto nivel de socialización de la propiedad. Actualmente, Nicaragua es el país, el segundo país del hemisferio occidental con el más alto nivel de socialización de la propiedad después de Cuba, lo cual es producto de las dos etapas de la revolución, como te decía. Esencialmente, o sea, es el mismo proyecto, ¿no? Solo que con políticas que tienen que ver, en sus diferencias entre ellas, tienen que ver con las diferentes épocas en las que iban a la pequeña producción, logrando pues el resultado. Los principales logros tiene el 6% a la educación superior, al acceso a la educación. Lo hemos logrado. Bueno, particularmente están todos los días en la media prensa. Aquí en Uruguay llegan los malos de Nicaragua. Vamos, eso es lo que escuchamos. Sí, precisamente los países en los que se han dado los cambios revolucionarios más profundos en América Latina somos, por razones obvias, los que son identificados somos identificados por Estados Unidos como el enemigo. Y somos los que sufrimos los ataques más virulentos. El bloqueo económico contra Cuba, la guerra económica contra Venezuela, la usurpación de los recursos de Venezuela en los bancos en Estados Unidos, en el Reino Unido, y en el caso nuestro, las agresiones económicas que se han hecho, la injerencia, por ejemplo, en el año 2018, el intento de golpe de Estado que logramos vencer, logramos enfrentar de manera victoriosa, y bueno, y todas las agresiones económicas que se presentan como sanciones, como si fueran ellos algún organismo autorizado para sancionar países, hemos estado pues también, digamos, expuestos a esos ataques que tienen como objetivo derrocar al Frente Sandinista, tienen como objetivo debilitar nuestro proceso revolucionario. Estas agresiones económicas afectan a empresas e instituciones que se dedican precisamente a garantizar los recursos para la titulación de propiedades, la asignación de crédito a las empresas populares que se dedican a la implementación de programas sociales que tienen como objetivo la reducción de la pobreza, la restitución de derechos del pueblo, la creación de poder popular en lo económico, pero a pesar de eso seguimos avanzando en la aplicación de esas políticas, claro que con mayores dificultades que antes, sin embargo, seguimos avanzando a pesar de esas agresiones. Así como Cuba sigue avanzando a pesar del bloqueo, así como Venezuela ha logrado resistir a pesar de la brutal ofensiva y guerra económica que se ha aplicado contra ella. Bien. ¿Qué injerencia tienen? Porque no se ven, por lo menos a ojos vistas, problemas militares como lo tuvieron con los contras por allá en el año 80 y pico. 80. Pero en el año 80. Pero hay sí. Otras... En los años 80, toda la década de los 80. En la década de los 80. Pero hay otros... Sí. Seguro, no lo dejaron ni respirar. Les metieron 7.000, 8.000 tipos armados afuera. Pero en el medio de todo esto, hoy, ¿quiénes están afectando, comprometidos con el imperio dentro de la propia Nicaragua? Bueno, yo te decía que en el año 2018 tuvimos el intento de golpe de Estado, producto del cual hubo una cantidad de muertos, la mayor parte de los cuales sandinistas, en su mayor parte asesinados
en tanto que los opositores muertos perdieron la vida en enfrentamientos, no siendo asesinados como sí fueron los sandinistas en su mayor parte. Pero bueno, esa fue una situación que se vivió en el 2018. Logramos vencer a las fuerzas contrarrevolucionarias que atacaron violentamente al pueblo en esa intentona golpista. Actualmente nosotros tenemos una situación en la cual, como se sabe, nosotros tenemos elecciones este año. En el marco de esta coyuntura, digamos, electoral, sucede que las personas que están ocupando digamos, el principal protagonismo, el protagonismo personal en lo que ha sido la derecha golpista en Nicaragua, las personalidades más vinculadas públicamente con la derecha golpista en Nicaragua, han asumido públicamente la gestión ante los Estados Unidos para que imponga las mal llamadas sanciones contra Nicaragua, las mal llamadas sanciones económicas, que son en realidad agresiones violatorias del derecho internacional en contra de nuestro país. Y que se han agravado incluso en plena pandemia, igual que en el caso de Cuba, igual que en el caso de Venezuela. Entonces, lo que te decía, esta gente se vanagloria de ser representantes en Nicaragua de los intereses de una potencia extranjera, que son los Estados Unidos, que es hostil a los intereses de Nicaragua. No solo hostil en este momento, sino históricamente. Nicaragua ha sido uno de los países más intervenidos militarmente, que más veces han sido intervenidos militarmente por Estados Unidos, pero al mismo tiempo somos uno de los países que más victoriosamente nos hemos enfrentado en toda la época, desde el siglo XIX, a las intervenciones norteamericanas. Entonces, estas personalidades vinculadas con la derecha golpista, algunas de las cuales han manifestado aspiraciones presidenciales, son voceros de los intereses de Estados Unidos, actúan en función de los intereses de Estados Unidos, van a Washington y desde allá informan que están haciendo tales y cuales gestiones y que ya pronto a Nicaragua se le va a expulsar de la OEA y que ya pronto se va a tomar tal o cual medida, que el gobierno norteamericano, que el Congreso van a tomar tal o cual medida en contra de Nicaragua. Entonces ellos lo anuncian, lo gestionan, lo celebran. Y en Nicaragua, para protegernos de esas acciones agresivas del imperialismo norteamericano, el año pasado, a finales, se entró en vigencia, se aprobó y entró en vigencia una ley que es la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz. En esta ley me voy a permitir leer el contenido fundamental de la ley, que está en su primer artículo, donde dice: los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demandan, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico serán traidores a la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua para los actos de traición, los delitos que comprometen la paz y los delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua. ¿Cuándo se aprobó esa ley? Esta ley
Esta ley, como te decía, se aprobó el año pasado, a finales del año pasado. Es decir, en este momento lo que sucede es lo siguiente. Estas personalidades han estado actuando públicamente en violación de esta ley. ¿Ves? En violación de esta ley. Es decir, son autores confesos del delito que está contemplado en esta ley. Pero además de eso se ha detectado acciones de conspiración de parte de esta gente para organizar actos de desestabilización del país. Además de eso, en el caso de uno de los detenidos, también se ha detectado señales muy claras de lavado de dinero provenientes de organismos ampliamente conocidos en el mundo como desestabilizadores de gobiernos no afines a los intereses de Estados Unidos. Entre estos organismos está la USAID, la ANEP, la Fundación Soros, Oxfam, etcétera, ¿no? Que financian a una serie de periodistas autodenominados independientes, que desde que son de oposición ya no son independientes, pero con mucha menos razón si son financiados por estas agencias extranjeras y hostiles a los intereses de nuestro país. Pero además han manejado los recursos utilizando el mecanismo del lavado de dinero. Pero bueno, eso es algo que está en proceso de investigación por parte de las autoridades correspondientes. Lo que te quiero decir es que a esta gente que se le ha procedido a detener y han pasado a un proceso de investigación de nuestras autoridades, no se le ha detenido porque porque aspiren a la presidencia de la República, no se les ha detenido porque sean opositores, se les ha detenido porque están actuando como agentes de una potencia extranjera. Y eso es público, pero además porque están conspirando para desestabilizar el país y también por lo otro que te mencionaba, que es el caso del lavado de dinero. ¿Qué respaldo tiene el sandinismo para llevar adelante todo esto? ¿Qué respaldo popular? Hoy, el sandinismo, frente a estos hechos, ¿qué respaldo tiene? Popular. Sí, mira, en todas las encuestas el respaldo a la gestión del gobierno sandinista en Nicaragua anda alrededor del 60%. Y el respaldo al Frente Sandinista como partido, las simpatías por el Frente Sandinista y el respaldo a nuestros candidatos está por encima del 50% en todas las encuestas, incluyendo las encuestas que han sido encargadas por la propia derecha. Y sobre eso también te quería mencionar algo. Como te decía, a esta gente se le ha detenido por haber violado la ley, no por ser aspirantes a la presidencia. Pero además de eso, quiero señalarte que el hecho de que esta gente tenga esas aspiraciones presidenciales en una coyuntura electoral hace que para nosotros mismos, políticamente, no sea lo mejor, no sea lo más favorable aplicarles la ley y detenerlos, porque sabemos que esto se presta a toda la andanada de ataques a las que estamos expuestos en este momento por los grandes medios al servicio de los intereses de las potencias hegemónicas, de las potencias imperialistas, sobre todo Estados Unidos. O sea que nosotros no es algo que nos convenga. Incluso te decía, en las encuestas, ninguno de estos, de los que aspiran, porque entre los detenidos hay algunos que aspiran a la presidencia. Pero no todos los que aspiran a la presidencia están detenidos. Ojo con eso. Ahora, estos que aspiran a la presidencia y están detenidos, ninguno de ellos llega ni de cerca en ninguna de las encuestas que se han hecho en este país a tener el respaldo popular con que cuenta el comandante Daniel Ortega.
y con que cuenta el Frente Sandinista. Es decir, que a nosotros de ninguna manera nos conviene que esta gente esté políticamente, desde el punto de vista de la coyuntura electoral, no nos conviene que esta gente esté detenida. Sin embargo, nosotros no nos guiamos por ese tipo de criterios políticos electorales de tipo coyuntural. No nos guiamos por eso, sino por el interés supremo de la nación. Es decir, tenemos que respetar el Estado de Derecho, tenemos que aplicar las leyes, no podemos empeñar el futuro de la nación, la dignidad de este país, permitiendo que se hagan ese tipo de acciones ilegales. Te voy a decir otra cosa, esta ley es similar a leyes que tienen Estados Unidos y las potencias hegemónicas y algunos países de América Latina que nos han condenado a nosotros por aplicar estas leyes que son muy parecidas a leyes que ellos tienen y que también ellos han aplicado. Porque en ningún país se permite que alguien que está, digamos que se autoincrimina él mismo como un representante de intereses extranjeros hostiles, ningún país que se respete puede permitir que esta persona ejerza determinados derechos políticos, como por ejemplo ser candidato presidencial o este tipo pues, de derechos. Entonces, como te decía, se aplica la ley en defensa de la soberanía nacional. Sabemos nosotros que iban a aprovechar su condición como aspirante a la presidencia para decir que lo que queremos hacer es sacarlo del proceso electoral. Ahora, esto es tan absurdo que bueno, cuando se aplicó la ley y se pasó a procesar, a investigar a la primera persona, pues, a Cristiana Chamorro, a la primera persona a la que se le procesó y se le investigó y se le aplicó la ley, se nos acusó de que lo estábamos haciendo porque era una candidata con posibilidades de ganar las elecciones. Pero después también otros que aspiran a la presidencia fueron detenidos y fueron procesados y están investigados. Entonces, ¿qué pasa? Resulta entonces que también esos otros han sido arrestados porque tienen posibilidades de ganar. O sea, todos son candidatos ganadores, posibles ganadores de las elecciones. Eso es absurdo. La razón no es esa, más bien eso hubiera sido algo que nos hubiera frenado a nosotros para aplicar la ley, pero no vamos a ser nosotros los que respetemos la ley, los que nos neguemos a aplicar la ley en este país. Aunque eso nos traiga los costos políticos que nos traiga. Porque lo que está por encima de todo para nosotros es el interés nacional. Carlos, ¿cómo está el tema del Grupo de Puebla desde el Frente Sandinista? ¿Cómo se ve el Foro San Pablo en el marco de un avance neofascista que viene desde la vieja Europa hacia América Latina, que se ha extendido? ¿Cómo lo ven? Bueno, estas son iniciativas y son espacios desde los cuales las fuerzas progresistas, las fuerzas comprometidas con la democracia, con la participación popular, con la defensa de los intereses populares. Perdona que te interrumpa. ¿Le sirve la democracia a la derecha? Mira, la derecha hace uso de la democracia cuando le conviene. Porque la democracia siempre es un instrumento al servicio del poder de clase. Es decir, la democracia es un instrumento al servicio del poder y el poder tiene carácter clasista siempre. Entonces, la democracia puede ser de diferentes tipos, depende de cuáles sean los intereses de clase a partir de los cuales se haya establecido ese modelo democrático. De manera que pues la derecha tiene su propio modelo democrático, los revolucionarios tenemos diferentes criterios que la derecha con respecto a cómo debe implementarse la democracia, tenemos modelos democráticos diferentes, pero hay que señalar lo siguiente. Si algo ha demostrado la historia es que la derecha hace uso de su propio modelo democrático
mientras le sirve, mientras le funciona para legitimar su poder. Cuando eso deja de suceder, simplemente desechan la democracia. Por ejemplo, la mayor parte de países en América Latina donde la izquierda ha perdido el gobierno ha sido producto de golpes de Estado. Eso es una prueba de que la derecha, y ya ni hablemos de las dictaduras militares gorilescas de los años 60, 70, al servicio de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, la derecha hace uso de la democracia hasta que le conviene. Cuando ya no le conviene, deja de hacer uso de la democracia e impone dictaduras, hace golpes de Estado, etcétera, ¿no? ¿Qué papel está jugando el Foro San Pablo? Y te lo vuelvo a repreguntar. Y el Grupo Puebla en el marco de una OEA cada vez más derechista y más intervencionista. Bueno, el Foro de Sao Paulo es en este momento la expresión más importante de convocatoria de fuerzas políticas progresistas, populares, de izquierda, que existe en el mundo. Claro que está enmarcada en América Latina, ¿no? Pero es digamos, la más activa, ¿no? La que ha obtenido mejores resultados, y desde el Foro de Sao Paulo nosotros, pues, en conjunto con los partidos de izquierda progresistas de América Latina, hemos hecho, pues, muchas cosas que nos han permitido avanzar en esta lucha conjunta a favor de los intereses de nuestro pueblo. Nicaragua en particular, la revolución sandinista, el Frente Sandinista, hemos tenido el respaldo unánime del Foro de Sao Paulo en los momentos más duros, en los momentos más difíciles, como por ejemplo fue en el año 2018 el intento de golpe de Estado, donde se vertieron calumnias en contra de nuestro gobierno y hubo una campaña mediática a nivel internacional en contra nuestra, en contra del Frente Sandinista, en contra de nuestra revolución. Entonces el Foro de Sao Paulo ha sido un espacio muy importante para avanzar en los niveles de organización, en los niveles de acción de parte de las fuerzas políticas de izquierda en el mundo, en este caso de América Latina. ¿Cómo ves el avance? Nos están quedando pocos minutos, estoy mirando el reloj, unos 6-7 minutos, se nos corta la transmisión, pero ¿cómo ves el avance? Ahora te lo digo al revés, ya no del neofascismo. ¿Cuál es el avance que tiene hoy la izquierda a nivel internacional? ¿En el marco de un deterioro o de un avance de la derecha? Acá juegan dos puntas. Sí, bueno, mira, como siempre, ¿verdad? Hay momentos de avance y hay momentos de retroceso. Yo diría que en este momento actualmente estamos en un momento de avance de la lucha popular, al menos en América Latina. En América Latina estamos desde el año 2019 en un proceso de levantamiento de los pueblos en defensa de sus derechos, en contra del neoliberalismo. Hemos visto en Chile, por ejemplo, cómo se ha desarrollado un movimiento popular que ha incidido incluso en el tema de la Constitución. La izquierda cuenta actualmente en Chile con espacios que hace muy poco tiempo era impensable, pues, que iba a lograr alcanzar. En Colombia vemos la rebelión popular que se está desarrollando. El reagrupamiento de Bolivia. En el caso de Bolivia, por ejemplo, que hubo el golpe de Estado y al poco tiempo regresó al gobierno la fuerza popular, pues, la fuerza revolucionaria. Y bueno, en Argentina se recuperó el gobierno por parte de la izquierda. En el caso de México, por primera vez llegó la izquierda al gobierno. Todo esto sucedió en el año 2019 y luego en el caso de Colombia se reactivó actualmente, se está reactivando la lucha. En el caso de Chile, pues se están dando efectos de lo que fue la lucha que se planteó en aquel momento. Bueno, la pandemia... Lo de Perú ahora, aunque muy
Bueno, hay que verlo cómo se comporta, pero ya por lo menos no es lo mismo. Por supuesto, tenemos la última expresión de avance de las fuerzas populares y de izquierda en el continente, que es el triunfo electoral de Pedro Castillo en Perú, que claro, se lo quieren arrebatar, ya sabemos, están maniobrando ahí, están con sus patadas de abogado, la derecha fujimorista tratando de arrebatarle la victoria a Pedro Castillo, pero eso realmente es muy poco probable que suceda. Claro que hay que estar alerta, pues, ¿verdad?, frente a eso. Lula en Brasil está, pues, con la mayor intención de voto, es el líder más fuerte que hay en ese país y ya está libre de la persecución que se emprendió contra él durante varios años. Y bueno, tenemos por lo tanto, como te decía, esa situación en la que vienen nuevamente retomando la ofensiva las fuerzas populares, las fuerzas progresistas en nuestro continente. Te iba a decir, la pandemia congeló hasta cierto punto ese proceso, sin embargo también creó condiciones que ponen en evidencia que el neoliberalismo es contrario a los intereses de nuestros pueblos. Ha puesto en evidencia frente a nuestros pueblos el verdadero carácter del sistema que se nos ha impuesto. Y entonces, por lo tanto, pues ha creado condiciones favorables no solo para que se reactiven, sino para que se fortalezcan y avancen todavía más esas expresiones de lucha que se han venido desarrollando durante este tiempo, principalmente, como te decía, en estos últimos años a partir del año 2019. Bien. ¿Cuándo es la elección? Nos están quedando 2 o 3 minutos. ¿Cuándo es la elección en Nicaragua? El 7 de noviembre de este año. 7 de noviembre de este año. ¿Cómo viene en el marco de toda esta lucha pública hacia afuera? O de afuera hacia adentro, pero más que nada las noticias que llegan de Nicaragua son malas, muy malas. Digo para que lo sepas de primera mano. Son malas, muy malas. Es decir, los líos de Ortega, los líos de Murillo, el Frente Sandinista, los atropellos, pero cuando yo que veo muchas veces Telesur, cadena indispensable para ver, estoy mirándolo, pueblo moviéndose, pero pueblo, en Nicaragua. Que eso no pasa en las televisoras sudamericanas. Hay que recordar que el golpe contra Lula o contra Dilma, que no la nombramos, fue a través de los medios. ¿Qué papel están jugando los medios allí en Nicaragua? Bueno, como te decía, tenemos presencia muy fuerte en los medios de comunicación, en las redes sociales. El sandinismo está muy activo y de forma organizada en los medios de comunicación, en las redes sociales. También la derecha tiene sus medios, por supuesto, que no dejan de ser influyentes. Y bueno, y por esos medios ellos también dan su versión y dicen lo que ellos quieran, ¿no? Pero nosotros también hacemos uso de los medios para defender nuestras ideas y para defender los intereses del pueblo y de nuestro país. Se nos terminó el tiempo, se nos está terminando el Zoom, está el conteo ahí. Yo te agradezco enormemente, Carlos Fonseca Terán. Yo te agradezco a vos. Y al Frente Sandinista, al pueblo de Nicaragua, que resista porque nosotros tenemos muchos uruguayos. Yo me formé en la izquierda uruguaya y tenemos muchos uruguayos muertos en la trinchera junto a patriotas de ustedes en Nicaragua. Sí. En la defensa de esa revolución. O sea que desde aquí hay un sector muy vasto, muy importante de la población uruguaya que espera resuelvan de la mejor manera como ejemplo en América Latina, entre otros. Gracias y el micrófono queda abierto. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Tiene mi teléfono, me llama, me manda material y lo difundimos. ¿Estamos? Claro, por supuesto. Gracias. Chau. Chau. Esa era la nota
les recuerdo que las fallas que habían y salteamos algunas partes, ya nos comunicamos con Carlos Fonseca para tratar de hacer la nota nuevamente. Como lo habíamos anunciado, una parte de la nota la pasamos, nos quedaron unos 8 o 10 minutos para atrás, ¿no? Unos 8 o 10 minutos para atrás del comienzo. No fue un problema de Antel, fue un problema nuestro. Las cosas, pero no vamos a levantar fantasmas donde no los hay. Un problema nuestro, de nuestros, concretamente del BMX, ¿no? El BMX es un programa que lo utilizamos para grabar, como era grabado, y bueno, se nos trancó, salió mal. Y después tratamos de bajarlo, reiniciamos la computadora, ya lo dije al comienzo de este programa, lo hicimos varias veces, lo logramos hacer andar. Pero el programa no fue ni de la computadora, un programa del software, de actualización, que escapa a nuestra capacidad. Lo hicimos igual, salimos. Y vamos a hacer la nota de vuelta con otras partes. Vamos a ver si lo podemos sacar la semana que viene. El mañana jueves está Enrique Ortega Salinas, el viernes Franco. El lunes está la gente de Sutel, antes que Viera. A las 6 de la tarde está el gremio de Sutel. Recién acabo de hablar con Florencia. Y van a estar el lunes haciendo un balance de la campaña, hablando de Antel y de medios, y también de la campaña de recolección de firmas, y haciendo un balance de lo que fue el paro del día de mañana. Esperemos que... Tenemos hoy a otra columna ahora, ¿no? A Leonardo Fossati. Bien, ya me está pasando la conexión, andamos volando hoy. Por ahí vi a uno rezoncando al otro, que en realidad si no, acá te dice Nancy Rivara, se corta en YouTube y pasé ahí, pasa lo mismo, dice Nancy Rivara. Habíamos explicado al comienzo del programa. Yo les pido por favor que se suscriban a YouTube. Suscríbanse a YouTube. Suena mejor la campanita que en el Facebook. Si pueden suscribirse a los dos, mejor a los dos. Pero suscríbase, así avisa cuando arrancamos. Y la gente está atenta. Si no, volvemos a reiterar lo que decimos. Es un programa de televisión. Usted cuando hace así, pac, y prende a las 7 que empieza el informativo, acá hace pac y prende y empieza a andar. A no ser que tenga un problema técnico. No tenemos la polenta económica que tienen otros, pero tenemos una sabiduría. No, pero hay que estar atento a la transmisión. No importa que sea por internet, usted tiene la tranquilidad comúnmente de que lo ve después. Llego tarde, pero lo veo después. Y después se le complicó y después tiene un problema con el gurí, o con la gurisa, o con el marido, o con el trabajo. Hay otros que no pueden verlo nunca porque llegan tarde, está bien. Pero lo tienen que a las 10, a las 9 de la noche van a mirar Andares. Pero el que lo puede ver en vivo es mejor. Porque aparte colaboramos, va a ir de ida y vuelta. A nosotros no. Muy buenas tardes, La Teja, Julio Trujillo. ¿Ya tenemos, me dijiste? Bien, vamos a conectarnos con este joven que ya tiene un pegotín. Mucho para aprender del pueblo nicaragüense. Mañana sale marcha del Parque Plata hasta el centro de Atlántida. Javier Lena salió genial, muchas gracias, compas. Excelente entrevista. ¿La hicimos? ¿A qué hora fue, Florencia? ¿4:30? 4:30 de la tarde a 5:10, 5:15. Porque era el horario que él más podía, después tenía reuniones. Allá hay 3 horas para atrás. O sea, 6:30. Allá son 3:30 de la tarde en Nicaragua, en este momento. Yo lo veo en vivo y al día siguiente por si me perdí algo. Este es un fanático. Juliana, Goñi, José Nicolás Francisco, excelente entrevista, felicitaciones Andares. Pero mirá la que viene ahora. Vamos a ponernos serios porque ahora viene Leo. Leonardo Fossati. Vos me decís que está acá, ¿no? Aquí nos ve la gente de Nicaragua también, pero nos estaban viendo ahora de España, de Murcia. Leonardo, a ver si está por aquí. Acá está. Va para ahí. Comité Firmas Antiluc de los Alcázares, región de la Murcia, España, comunica que 16 firmas una vez, y los lentes me quedan de allá, 16 firmas una vez consultados sus correspondientes habilitaciones han llegado
¡Ay, que se me fue! Acá. Ya estoy con él. Han llegado a Uruguay y han sido entregadas en uno de los puntos de recepción del Comité Pro Referéndum. Gracias, compañeros uruguayos residentes en Galicia, Extremadura, Islas Baleares, Valencia, Murcia y Portugal. Juntaron 16 firmas también. Tomá para vos y tu tía Gregoria. Mañana es un lindo día para juntar firmas. Bueno, vamos a ver qué está. Tenemos a ver, dame al joven Leonardo. ¿Qué hace, Néstor Yorca? Ahora sí. Pero ¿cómo le va, Leo? Mirá lo que tengo, para hoy, para la No, audiencia. pará, que me voy a poner los lentes. Sacame eso que hice el Leonardo Fossati, sacámelo, porque si no, ahí, ahora. A ver, pará que me voy a poner los lentes para ver bien, a ver. No me diga. ¡Salao! Pero ese va con mi foto, ese vale más caro. Escuchame. Estamos trabajando, se está trabajando en otro también, ¿eh? Lo tengo acá. Sí, ese tenés razón, con los brillos y los colores hay que engancharle bien. Pero bueno, vamos a estar en poquito tiempo ya lanzando ahí los pegotines para el termo. ¿Habrán hecho el mate acá? Mirá vos, papá, ya tenés uno para vos, Porque tenía que hacer la prueba. Esta es la prueba de rigor. Ah, esa es la prueba. Claro. Mostrala de vuelta, que soy yo que me quiero ver. Bueno, buenas tardes, gracias por el espacio. Recordarle que están el Twitter de Andares, está el YouTube de Andares, está el Instagram, están no sé si en Twitch y en otras redes más. Twitch. Suscribirse. Y anda en Telegram, que lo anda Rodrigo de vez en cuando tiene tiempo y le pega un ojazo. Bien. Y otra cosa que es importante es, estamos los últimos días, no se olviden de firmar. Si conocen a alguien que no haya firmado todavía, avísenle. Hay un montón de compañeros y compañeras yendo a buscar firmas. A veces hay que preguntar en el núcleo más cercano, che, ¿te acordaste? ¿Firmaste? Reiterar. Porque bueno, estamos los últimos días y es importante, ¿no? Mañana va a ser un lindo día. Mañana va a haber jornada de juntada. Alguna gente va a andar juntando firmas como todos los días, ¿no? Pero aprovechando el paro. Así es que, bueno. una quijotada si se llega. Si se llega es realmente una quijotada contra todos, ¿eh? Sí. Bueno, hoy precisamente quería hablar un poquito de esto. No iba a hablar de la habilitación al plebiscito, ¿no? Sino quería hablar de un tema que tiene que ver con esta campaña, ¿verdad? Y que también tiene que ver mucho con algunas discusiones que se han estado dando acá en Andares y andan circulando muchas veces en las redes sociales y demás, y que tiene que ver con esta idea de la politización de las cosas, ¿verdad? Y que es importante pensarlo un poco más a la hora de dar un poco de leña a la discusión. Y no me refiero a la discusión en términos malos, hay que quitar el sentido negativo a la discusión, sino al hecho de discutir con argumentos, ¿no? Pero, perdona que te interrumpa, porque está la palabra politización, que en el caso mío no sé si me preocupa la partidización. Precisamente, a eso iba, porque yo creo que hace por lo menos 6 años, 5 años, por lo menos, que en Uruguay, en nuestro país, se ha empezado a establecer como una campaña de lavaje de la política, ¿no? La política partidaria y la política en el sentido más amplio, entender la política como el conjunto de toma de decisiones y las relaciones de poder que hay dentro de una sociedad, ¿no? Y cómo esas decisiones se toman individual y colectivamente. Eso es la política, ¿verdad? También la política es lo referente a cómo un Estado toma decisiones en relación al beneficio de su población, ¿verdad? Sí, pero hace por lo menos, yo creo capaz que no sería tan extremista decir 10 años, pero por lo menos 5 o 6 años, que parte de algo que está orquestado, porque está orquestado a nivel internacional, en nuestro país asistimos a esta lavada de cara de la política, ¿no? ¿Y por qué hablo de esto? Porque bueno, 5 años le pongo yo, porque es cuando empiezan a cobrar principal relevancia algunas figuras políticas que hoy tienen discurso y generan discurso. Y echan por la borda la discusión política reflexiva, de contenido, de argumento, de propuestas, de debate, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se acuerdan que hace como en la campaña del 2015
al spot que presentó la calle Pou en aquel entonces, le habían tomado el pelo porque era el mismo spot que habían utilizado para Macri en Argentina, era el mismo spot. Lo único que le habían cambiado era el inicio y el final, que en vez de decir Macri decía la calle Pou. Por eso me refiero a que esto está orquestado y que muchas veces está dirigido. Y que es parte del nuevo, hoy lo decías vos cuando hablabas con Carlos Fonseca, ¿verdad? Del avance del neofascismo actual y del liberalismo, ¿no? Y de cómo desde Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos, sino de las potencias imperiales como Inglaterra, bueno, Europa con su comunidad europea y Estados Unidos a la cabeza, han establecido una cruzada por recuperar terreno, ¿verdad? Sobre todo en el continente americano, ¿no? Donde han habido grandes transformaciones políticas en los últimos 20 años, ¿verdad? Pero no solo transformaciones políticas a nivel económico, sino también a nivel social, ¿verdad? Y que hay algunos países, por ejemplo, como Cuba, que tienen unos procesos de transformación que se han ido deteriorando a lo largo del tiempo, pero que tienen 50, 60 años. Entonces, esa cruzada por la recuperación, por recuperar terreno, ha significado el avance del neofascismo, ¿verdad? Y este neofascismo con una gran bandera que es la no politización de las cosas, ¿verdad? ¿Por qué la no politización de las cosas? Porque los nuevos que venimos ahora, o las nuevas que venimos ahora, no queremos discutir de política, porque no creemos en la política vieja, la política partidaria vieja. Eso es el discurso que se camufla. Nosotros venimos porque queremos cambiar la realidad y porque este sistema no nos ha dado resultados. Ese es el discurso que, si miramos un poco a nivel de contextos, lo hacemos como a nivel macro y vamos viniendo a Uruguay, ha sido el que se ha empezado a implementar en varios países de Centroamérica. Lo decía Carlos Fonseca hoy cuando decía que los periodistas que dicen ser independientes pero que son financiados bajan este discurso político hace tiempo, ¿verdad? En distintos países, Nicaragua, otros países de Centroamérica, Haití, República Dominicana, Venezuela, Cuba, México. Perú. ¿Verdad? Perú actualmente, Bolivia hace unos años, Brasil, ¿no? Pero hoy en día, como todos siempre lo pensamos como Uruguay, un país que está aislado de todas estas cosas, o que si llegan atenuadas, o llegan como desfasadas en el tiempo. Hace al menos 5 o 6 años que está sucediendo esto, y es frecuente escuchar cada vez más que no queremos discutir de política, ¿verdad? Cuando básicamente todo, no todo, pero la gran mayoría de las cosas son decisiones políticas. Cuando un medio de prensa decide darle 40 minutos a una nota, por ejemplo, cuando un medio de prensa decide dedicar la mitad de su informativo a hablar de la inseguridad y de la gestión de un ministro, está tomando una decisión política. ¿Cuál es la decisión política? Mostrar, ¿no?, que hay algo que no está surtiendo efecto, asimismo mostrar cómo eso genera antipatías a la sociedad y desconformidad, ¿no? Lo cual eso después se traduce en el peso del electorado, de las personas que toman decisiones. Porque los medios de comunicación son aparatos de producir ideología, ¿no? Son quienes producen un discurso que posteriormente se repite, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, en este escenario que estamos, que tiene como... Tengo a la nueva integrante de acá que se llama la Teresa, que me anda caminando por arriba. Mirá, ¿qué haces, Teresa? Me anda caminando por arriba. En este contexto que tiene como, por lo menos para mí, tiene como 6 años y que tiene que ver con un avance, sobre todo el continente latinoamericano, con la aparición de figuras nefastas como Agustín Laje, por ejemplo, en Argentina, gente que te habla como de que no podemos seguir discutiendo de política, y en realidad lo que esconden en esos discursos es que no podemos seguir hablando de las políticas de izquierda, porque en realidad cuando ellos esbozan su discurso es político, y no solo es político, sino que es partidario. En ese escenario estamos actualmente situados hoy, pero con un gobierno que tiene un carácter neoliberal y unos ribetes neofascistas muy importantes. Y con unas elecciones pasadas donde tenemos partidos políticos
que denunciaron este discurso que hoy nos parece lejano, ¿verdad? Como Cabildo Abierto. Cabildo Abierto fue un gran defensor de esto de nosotros no venimos acá a politizar, venimos a tomar medidas y a tomar acciones por el pueblo, ¿no? Entonces, sí, señores, pero ustedes están esbozando un discurso político. Yo conozco algunos que dicen ser periodistas que utilizan eso y hablan mal de todos los políticos y hablan de la política en general mal. Gente joven, utilizada y bien paga. Bueno, precisamente es aquí a donde yo quiero llegar para entender un poco muchas veces lo que sucede. Y acá sería súper interesante que Blair hablara cuando el otro día planteaba el tema de las redes sociales como medio de comunicación. Porque es importante poder entender a quién le estamos hablando muchas veces y qué discusiones estamos dando y qué argumentos podemos tener, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, de esta manera no podemos entender cómo están operando determinados actores y actoras políticas en la escena actual. Por ejemplo, Graciela Bianchi. Graciela Bianchi es política hace 10 años. Fue secretaria de Germán Araujo, perteneció a la fila del Partido Comunista, mucha gente la conoce, fue la directora de mi liceo, yo fui rezongado más una oportunidad junto con otros compañeros. O sea que no aparenta que es mala, era mala nomás. Era mala como manga de piedra, diría Argentino Luna. pero Graciela Bianchi es una persona, por ejemplo, que no la voy a mencionar más, ahora en adelante va a ser esta señora, porque no quiero tampoco dedicarle tiempo, que su función es desplegar un personaje. No es desplegar un discurso político, no tiene un discurso político, no tiene profundidad política. Parecida a la Carrió argentina. Bueno, exactamente. Porque esos personajes en este escenario, en este gran plan que viene orquestado a través de los medios de comunicación, y por eso es importante pensar en el avance del neofascismo, ¿verdad? Porque el neofascismo, así como el fascismo, tiene un gran aparato que se encarga de construir ese discurso. Y estas personas, como la senadora, la tercera al mando, actualmente, es una persona que todo lo que dice, replica, está pensado y dirigido. Y no está dirigido a construir una discusión política. Porque precisamente en este país, los representantes políticos que tenemos hoy en día, no están a la altura de generar debates políticos. Por un lado, porque algunos son operadores, ¿no? Por ejemplo, esta señora que yo hablo es una operadora que le encanta generar conventillo, construye conventillo político, ¿verdad? Que no genera nada, lo único que hace es señalar y discutir y reproducir un montón de cosas que no aportan nada a la sociedad, lo único que aportan es a la construcción de un odio generalizado y hacer que la gente pierda el interés por la política, por las discusiones políticas, por las discusiones de ideas, por las discusiones sustanciales. Pero ella no es la única. También tenemos a este otro muchacho, a este que es un barra brava, ¿cómo es que se llama? El patovica este. Da Silva. Da Silva. ¿Qué profundidad política puede tener Da Silva? No ¿Qué la tiene. profundidad de análisis político puede tener Da Silva? No la tiene, se lo digo en la cara, si tuviera la oportunidad de entrevistarlo, yo se lo diría. Pero ¿cuál es su rol dentro de la política nacional actualmente? Generar la confrontación, construir la brecha, la famosa brecha, como la construyó en Argentina, ¿sí? 10 años antes. Construir la brecha, generar sistemáticamente la confrontación y la provocación sin ningún tipo de argumento, porque aparte ha lanzado todo tipo de acusaciones sin ningún tipo de argumento, ¿no? Que no tienen ningún fundamento, y cuando le responden y le rebaten el argumento, generalmente van al insulto, al agravio o a la descalificación, como pasó con Trochansky, que lo amenazó. Entonces, cuando a veces pensamos en estas figuras políticas y vemos que lo que están haciendo es precisamente hacer que no sea atractivo la discusión política, están haciendo algo más que distraer, porque no es solamente que están distrayendo, sino que aparte están bajando una señal, porque obviamente tienen ecos sistemáticos los medios de prensa, de que la política es un conventillo. Entonces, como la política es un conventillo y la gente no quiere conventillo, porque para los conventillos, ¿no?, está la vida,
y si es un tema de conventillo por el cual me voy a interesar, no me voy a preocupar en leer una noticia, a ver qué dice en relación a lo que pasó, o consultar 2 o 3 fuentes. Simplemente voy a replicarlo como si fuera un programa de Chimento. Y eso es lo que nos está pasando actualmente como sociedad. Pero no nos está pasando porque nos hemos vuelto una masa ignorante, como algunas personas dicen. Es porque hemos entrado en un proceso los últimos 10 años, ¿no? O 15 años, 20 años, ¿no? En el cual hay un deterioro político importante, donde también los dirigentes de izquierda no tienen actualmente la capacidad para dar respuesta y denunciar y evidenciar cuál es la estrategia que está atrás. Yo el otro día escuchaba el video de Sin TV que hablaba Olesker cuando Humberto de Vargas atacaba, haciéndose el independiente, y a mí me llamaba poderosamente la atención que Olesker, siendo un senador con una formación económica importantísima, una persona despegada, no pudiera desarticular y evidenciar la estratagema que había atrás. Y yo entiendo que a veces la fuerza política de izquierda quiere ser adalid de la ética y la moral, pero es necesario en estos tiempos empezar a hacer visible cómo se construye esta estrategia, porque no estamos pudiendo visualizarla y no estamos pudiendo ponerla en relieve. ¿Cuál es tu propuesta? Mi propuesta es, por ejemplo, mi propuesta para empezar es que se comparta mucho más este canal, por ejemplo. Pero mi propuesta, por ejemplo, es que empezar un poco más a retomar las discusiones. Me ha pasado de encontrarme muchas veces con personas que no tienen interés por discutir, o si entramos a la discusión, automáticamente me plantean el tema, no, pero estás politizando. No estoy politizando. Estoy planteando discutir, o sea, no estoy partidizando, estoy politizando, pero no estoy partidizando. Vos me decís que yo partidizo cuando me decís que hago política, porque ese es el discurso que han instalado, que politizar es sinónimo de partidizar. Entonces la LUC se utiliza, ¿no?, como algo que está partidizado. Y sí, hay una representación clara de la izquierda. Ahora trataron de hacerlo incluso hasta con el GACH, que está partidizado. Es increíble. Exactamente. Entonces, sí, está bien. Hay una fuerza política que está atrás de la juntada de firmas. Pero está juntando firmas para activar un recurso constitucional y democrático. Y eso es política. Pero permitime una interrupción pequeñísima. Sí. Hay una fuerza política que se integró a último momento, porque en realidad quien lleva adelante y los protagonistas fueron los trabajadores y otras fuerzas sociales que empujaron el referéndum y otros se sumaron. Estoy completamente de acuerdo contigo y es muy cierto y es parte de la crítica también a la izquierda. En esta discusión de, por ejemplo, de que caen qué es politizar y qué es partidizar y cómo muchas veces no estamos pudiendo desentendernos, y esto es lo importante de conversar hoy en día, o poder tener este espacio de decir, discutir sobre política es discutir que tenemos una ley de urgente consideración que se aprobó sin que hubiera una discusión de nadie. Partidizar es lo que hacen los periodistas de los medios hegemónicos todos los días en la televisión, como Patricia Madrid, como Gerardo Sotelo, como Clark Kent, que vos le decís Clark Kent, que yo no sé el nombre. Es que se parece. Se parece. Esas personas son las que están sistemáticamente partidizando. ¿Por qué? Porque discuten la política como si fuera un problema que se tiene que señalar a la fuerza política de la izquierda. Y ocultan que son personas que votan y ocultan, ¿no?, que tienen intereses políticos atrás, bajo el presunto paraguas de la neutralidad, que sabemos que no existe, porque sabemos que responden a intereses. A mí me gustaría saber quién le financió el libro a Patricia Madrid sobre el caso de Sendik. A mí me gustaría saberlo. ¿Quién le financió el libro? ¿Qué intereses hay atrás? ¿No? O, por ejemplo, ¿qué intereses, quién guiona los programas o cuáles son los intereses que hay atrás de ciertos programas que se muestran como periodísticos o de opinión? Y que lo único que hacen es poner a la picota, ¿verdad?, y banalizar las discusiones que son interesantes y hacer de eso una arena romana, ¿no? O mostrar, por ejemplo, como lo han hecho y lo hacen, al sindicalismo o a la herramienta sindical, que es quien vos mencionás, que se ha embanderado
y ha llevado adelante la juntada de firmas y demás, como ¿cómo fue que lo han nombrado? Como una cueva de ladrones, o los sindigarcas, ¿verdad? Esas personas que están en los medios, o que nos representan políticamente, ¿no? Como Da Silva, como César Vega, que es un personaje también que... La profundidad de César Vega política yo no sé cuál es. La verdad me gustaría saberlo porque también, o sea, no tienen capacidad al escucharlos, uno ve rápidamente que no hay una discusión, no plantean discusiones de ideas, plantean precisamente seguir construyendo a este desinterés por la política que se generaliza en la población. Porque hoy en día, a mí me cuesta creer, y hoy lo hablaba con mi madre, que está mirando el programa, que es, ¿cómo puede ser que en 1 año y medio hayamos pasado de pagar, o en 2 años, pasamos de pagar 1 litro de aceite 70 pesos a 120 pesos y no haya pasado nada en este país? ¿Cómo puede ser que pase eso? Bueno, pasa eso, ¿por qué? Porque las personas no quieren dar discusiones políticas. Y aparte de eso, porque tenemos un aparato mediático, ¿verdad? Por eso es importante sostener estos espacios, que nos está diciendo que no es importante discutirlos. Que no es importante discutirlo. ¿Sabés qué es importante discutir? Que Graciela Bianchi es luisista. Ella no pertenece a ninguna ideología, ella es luisista. ¿Qué es luisista? No sabemos. Luis XIV, Luis XV, Luis Lacalle Pou. No sabemos quién es. Pero ella es luisista. ¿O qué es importante discutir? Las acusaciones que hace Da Silva en Twitter. Una medio de comunicación, que es una red social que utiliza un porcentaje de la población y no el resto, pero que se levanta dentro de un medio de comunicación masivo y se traduce en una discusión política. Cuando analizamos el contenido, en realidad no hay de política, ahí no hay nada, lo que hay es un conjunto de chusmerío, ¿verdad? Un 15% de las redes, no llega a un 15%, tienen Twitter, o hay Twitter, en Uruguay. Bueno, pero hoy en día... Es más Instagram y es más Facebook, perdón. Sí. Y seguimos, ¿no? Sin poder activar esta posibilidad de a la hora de conversar con un vecino, conversar con una vecina, plantear, decir, no, mire, o sea, vamos a discutir en buenos términos. Por ejemplo, a mí me parece que la situación económica actual del país, en una parte es producto de la pandemia, pero la otra gran parte no, es parte de las malas decisiones que ha tomado el gobierno. Los medios de comunicación están tomando una decisión política de mostrarme la pandemia como el causante de toda la desgracia de este país. Sin embargo, quienes, por ejemplo, trabajamos en determinadas áreas y que tenemos vínculo con la cotidianidad, o salimos a la calle, vemos y nos damos cuenta muchas veces de que hay cuestiones que trascienden la pandemia. ¿Cómo puede ser que haya 39.000 personas que coman de ollas populares? Como leí ayer en una pintada cerca de la Torre de Antel. ¿O cómo puede ser que se haya registrado 80.000 desempleados? Ahora leía la nota del BPS. Esa toma de decisiones de qué nos muestra y qué nos dicen, tiene un sentido político. Por supuesto que lo tiene, no es neutral, no es no intencionado, es absolutamente intencionado y es absolutamente tendencioso. Y no estamos pudiendo tener la capacidad como personas que habitamos en este territorio y que nos debería interesar la política, porque en definitiva somos las personas sobre las cuales recae la toma de decisiones que se nos pretende vender como neutrales, y no lo estamos pudiendo hacer, no estamos pudiendo discutirlo, no estamos pudiendo llegar, ¿sí? Porque en muchos lugares las discusiones se están dando, pero no estamos pudiendo llegar. Entonces un poco la propuesta del día de hoy, voy a ir cerrando, era, yo creo que primero que nada tendríamos que poder establecer criterios para poder conversar con otras personas y poder generar acuerdos a la hora de hablar. Y yo sé que es muy difícil, pero bueno, se puede llevar. Yo conversaba mucho, de decir, cuando va a la feria, yo qué sé, conversar con el vecino que tenés al lado, salía a juntar firmas y bueno, y si salía a juntar firmas, aprovechar y conversar. Pero también generar espacios de participación y de paso seguir esta cuenta, en redes sociales, ¿no? Donde hay otros que tienen granjas de bot, podemos de repente nosotros acá tener redes y utilizarlas
en un sentido más amplio, yo que sé, compartir un libro, como el libro del ingeniero Macera, por ejemplo, o el de Oscar Lebel de ANCAP, que sería interesantísimo compartirlo para entender qué es lo que pasa con ANCAP y por qué los sistemáticos intentos de privatización y demás, ¿verdad? Pero a su vez también predisponernos a la discusión, y a la discusión en términos de poder esbozar argumentos, de poder esbozar ideas, pero no simplemente el hecho de estar peleándonos o replicando una y otra vez qué es lo que dijo Graciela Bianchi, o qué es lo que dijo Da Silva, o qué es lo que dijo Sotelo cuando acusó de operadores políticos a todo lo que son periodistas como él. Él no es periodista. Más allá. ¿Eh? Él no es periodista. Bueno, que son periodistas no como él. Es un comunicador que ha utilizado los medios de comunicación, que yo no lingo por eso, sino porque se haga el periodista, entre comillas, que es pasar por la universidad y después les da el derecho a decir, como que no son vendidos, no son entregados, son operadores políticos. En realidad no son periodistas, o si querés, voy a empezar a usar esta palabra, periodistas partidizados. Yo Seguro. no soy periodista, soy un conductor y digo a quién voto. Todo el mundo sabe que yo voté al frente, pero no lo oculto. Sí, hay una... El otro día en un curso, en una clase que estaba discutiendo el tema de la laicidad, que es un tema que frecuentemente anda en boga, porque siempre que hay un problema en la educación se habla de la laicidad, y se confunde la laicidad con el proselitismo político, y que también tiene que ver con esta idea de discutir política o de partidizar, que muchas veces se da en contextos educativos, ¿no? Sobre todo en contexto de educación primaria y secundaria, donde no hay determinados grados de libertad de cátedra, como lo del AR, que uno como docente de lo del AR, quizás pueda decir que votó a fulano o mengano, que no tiene mayor impacto, pero en secundaria y en primaria eso está regulado y recae en sanciones. Y en esa discusión sobre la laicidad, una de las personas que estaba ahí proponía que hay una falta de honestidad, y es real, es una falta de honestidad brutal que hay de quienes no solo nos representan a nivel político, sino también quienes tienen la posibilidad de tener un micrófono adelante y hablar. Hay una falta de honestidad brutal que hace que estos discursos que nos desinteresan, que nos hacen volcar la vista hacia lugares que no nos interesan, ¿me entendés? Mientras no estamos mirando las problemáticas que realmente nos afectan, que no se asume esa deshonestidad. Es como todos los periodistas deportivos que son hinchas de Feni, son hinchas de Defensor todos los periodistas deportivos, que a mí no me jodan. No dicen, porque si dicen está mal. Ahora más a decir que estas personas que están en el canal 12, por ejemplo, o el canal 4, no obedecen a intereses políticos, pero por supuesto que sí. Porque si no obedecen a los intereses políticos, lo echan, como el del canal 10. O como hizo Gerardo Sotelo cuando asumió la dirección de los medios de comunicación públicos. ¿No? Que sacaron, inclusive el presidente le dijo, si tenés que sacar a más gente, sacala. Entonces, no hay neutralidad. Y son discusiones políticas que hay que darlas. Y son discusiones políticas y también partidizadas, porque quienes nos intentan mostrar todo el tiempo que quienes politizamos somos quienes tenemos un pensamiento divergente, en realidad lo que estamos diciendo precisamente es que sí, nosotros estamos poniendo una discusión política y ustedes están partidizando, porque nos están señalando todo el tiempo como si los problemas, como si ustedes fueran personas neutrales y nosotros fuéramos las personas, no me refiero a mí, que sistemáticamente estamos señalando el problema. ¿Qué papel juega? Porque en el medio de esto está todo el tema de la partidización que hace un buen tiempo que viene para que la gente descrea de la política. Descreer de la política, lo otro es dictadura, lo que venga. O mejor, sí, dictadura y dictadura de clase, porque a medida que vos descreas en la política, el que va a poder hacer política y a qué lo vas a indicar de A, B, 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 todo le va a poner un título, va a ser el que pueda tener un mango o el que tenga un título como era antes. ¿Cuánto costó para que hubiera una senadora, una diputada, obrera textil? Uf. Sí. ¿Cuánto costó? Aparte... ¿Y cuánto poco se recuerda? Sin embargo, yo veía hoy a la señora, que vuelve a nombrar seguido, a la señora diciendo, soy la tercera en la lista, la primera en la lista más votada. Por vergüenza, hace 30 años atrás, o 20, y esto tiene que ver con la dictadura,
tiene que ver con los procesos y el avance ni liberales quieren ser. Preguntáselo a Trump. Era neoliberal. Termino. Bueno, Termino. bueno, Pero, para que termino. Pero en realidad lo que hay de fondo, es una utilización, lo mismo que las religiones, y a esto quería ir. ¿Cuánto están utilizando las religiones en estos momentos? Y la gente dice, no, con los políticos no quiero saber nada. Desconfío de aquel, ¿para dónde me voy? Para la iglesia. Ya no puedes confiar, te lo digo para alguno que te sea creyente, pero no puedes confiar ni en el cardenal, porque te miente. Dale a vos, Leo. Pero ahora que vos traías la religión, sos picante, Yorka. Están por todos lados. Ejemplo, Yo me eduqué hace 30 años atrás, 40 años atrás, me eduqué que había que ser como los mormones, respetando a los compañeros mormones. Que había que andar en dúo y salir a recorrer el barrio. Y daba resultados. ¿Cuál es la diferencia ahora? En esto del avance restaurador de la derecha y la derecha neofascista, ¿verdad? Hay como un resurgimiento de lo que se llaman los libertarios, ¿verdad? Que, como decía, como a que mencionaba tanto Chávez, Noam Chomsky, ha definido como los fascistas corporativos, ¿no? Que son personas que tienen pensamientos, ¿me entendés? Que lo que buscan es reducir la injerencia del Estado en el plano económico, pero a su vez dejar todo libre a la libertad individual, como si esto fuera así. Entonces, esos son los avances de la política que tenemos hoy en día, mientras nosotros como ciudadanos no damos discusiones políticas de profundidad. ¿Entendés? Ese es el avance. ¿El avance cuál es? Como dice Humberto iba a decir un disparate, perdón. Como dice Humberto de Vargas, yo no le puedo ir a pedir al Estado que me pague mi sueldo si yo no fui a trabajar. Pero claro, a mí me daría vergüenza que me dieran la plata, que pedirle que le paguen la plata a Canal 10. Claro, pero claro que sí, señor, porque el Estado tiene que velar por la seguridad de sus ciudadanos. Y el Estado precisamente no está velando por la seguridad de sus ciudadanos, entonces tendría que construir las herramientas para brindarle las garantías y la seguridad, para que no haya 2.000, 3.000 contagios por día y 50 de Santa Muerto todos los días. Con nombre y apellido. Exactamente, entonces, Humberto de Vargas, ¿qué está develando? El pensamiento hegemónico de la derecha actual en el gobierno, que no lo podemos muchas veces ver, y por eso digo que ni siquiera la capacidad, muchas veces los dirigentes de izquierda lo pueden ver, porque no lo pueden desarticular, no lo pueden evidenciar. ¿Por qué Olesker no le dijo, bueno, tú estás defendiendo determinada ideología económica, estás defendiendo el liberalismo económico? Pero yo escucho a veces a algunos compañeros nuestros, destacados, de esos probados, que no rebaten a Puglia. Puglia, que no es ni periodista ni mucho menos, ¿no? Pues no es con eso que ha hecho plata él. Sí. Pero en realidad hace un comunicador eficaz, tiene feeling, se mueve con las capas altas, pero hoy está desembosado, dando en detrimento a la política. Y no tenemos gente que lo desembarace, que diga, esto no es así, ¿por qué pensar de esta manera? Pero porque ahí yo pienso, y no quiero entrar como en el ejercicio despiadado de destripar a los que están caídos en el piso, como muchos representantes de la izquierda suelen hacer en este momento, o suelen hacer, ¿no? Siempre que pueden, ¿verdad? Pero ahí también hay una cuestión vinculada a que la izquierda de los últimos 15 años no ha tenido la capacidad de construir un pensamiento medianamente profundo sobre ideas políticas. Entonces, lo que ha caído es sistemáticamente la compartimentación cada vez más de la fuerza política. Entonces, yo no veo discusión. O sea, cuando alguien dice tenemos que recuperar los comités, ¿y en qué sentido vamos a recuperar los comités si no tenemos la posibilidad de llevar a alguien que dé, o son muy bogas las personas, que podemos poner para que establezca una discusión política? Y una discusión política va más allá de la discusión de lo que yo piense partidariamente o no. Porque yo no le quiero hablar. Si yo fuera, no sé, un dirigente político de izquierda, que no lo soy, ni vos tampoco, no le quiero hablar a los convencidos. Quiero hablarle a las personas precisamente que no están convencidas. Y para hablarle a las personas que no están convencidas, o para conversar con personas sobre las cosas que pasan y por qué un litro de aceite vale 130 pesos, tenemos que poder dar discusiones políticas. Me dijiste 120, me lo aumentaste 10. Me dijiste 120, ahora me lo aumentaste 10 más, 130. Mirá, lo que pasa es que depende de la marca y el tipo.
Resumiendo que no tenemos que ir, pero en realidad esa discusión tiene que ver también con la autocrítica de la izquierda, que todavía no se la ha hecho, y es una parte importante. ¿Cuánta política hizo estando en el gobierno? Porque se dedicó a gobernar, pero la fuerza política no hizo política con el gobierno. Hay un descompase de eso. Pero también había una lucha interna de que había que gobernar y no hacer política porque no hagan olas. Yo la viví en la interna. No hagan olas, ¿eh? Sí. Cuando en realidad era cuando había que, en ese pleno oleaje, como va el presidente cada tanto a Rocha, en ese pleno oleaje es que uno aprende a caerse y a levantarse. Sí, respecto a la religión, y breve y cierro, por ejemplo, hace unos meses atrás apareció en plena vía pública, de Publicartel, son los carteles, de la familia Rovira, ¿no? Son Rovira. Ravera La Paz, era Ravera Guinovar, después se separaron, yo era empleado de ahí. Está. Unos carteles promoviendo el tema, el no al aborto, ¿no? Y eso se consideró un atentado directo a la ley de interrupción voluntaria contra del embarazo. Y los carteles siguen en la vía pública. Yo volvía por Avenida Italia y los carteles están en la vía pública, poniendo cosas que ni siquiera son ciertas, o que ni siquiera son así como se esbozan. Para que no te amargues, pero para seguirla, pero para no amargarnos. Yo, siendo concejal del Frente Amplio, me conecté con la gente, con Brindisi y otros compañeros más, amigos y compañeros del maestro Julio Castro, que apareció con un tiro en la nuca. Se votó en el Parlamento que las diferentes juntas departamentales del país definieran un lugar para que se llamara Julio Castro. Había un compromiso por parte de todos los partidos, algunos pocos no votaron, pero sí el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio, con algunos hechos aislados. En nuestra localidad, en ese momento de la ciudad de 18 de Mayo, era parte del municipio de Las Piedras, se aprobó la ex Ruta 5, Doctor Puey, desde el cementerio, vos que conocés Las Piedras, sí, hasta el puente que el cruce con Progreso, que se llame Maestro Julio Castro. Vienen solo en los recibos de UTE o de OCE, Maestro Julio Castro. La Intendencia, y no es porque nos hemos pataleado, porque lo hemos filmado, nos hemos cantado, no le ponen... ¿Qué es lo que hay de fondo? No es por el nombre en sí mismo, pero tiene que ver con el nombre, porque el nombre significa una historia, significa un maestro asesinado, significa toda una historia que no se quiere hablar. Es una decisión política. Así como ayer hablaba Uke sobre la tortura, la dictadura, y yo entiendo que muchas veces comprendo en realidad, que es doloroso recordarlo, pero tenemos que también poder recuperar eso, porque esas discusiones políticas también tenemos que poder darlas, porque si no nos pasa como hoy en día, que hay personas que son más jóvenes que yo y que no tienen de repente noción o personas de mi edad o más grande que yo, que no tienen noción de la dictadura y que en este país se torturó y se desapareció gente porque pensaba distinto. Entre ellos el maestro Julio Castro, que apareció con un balazo en la cabeza. Exactamente. Entonces, primero fueron los dos cuerpos de Chávez Sosa que se encontró, Miranda, y después se encontró el maestro Julio Castro, y no me acuerdo del otro cuarto, cuál es o quinto. Son 4 o 5 que se encontraron nada más, de 160, 180, de 200 desaparecidos. Exacto. Entonces, pero esos son... ¿Por qué no se habla de la dictadura? Porque cuando alguien habla de la dictadura, o generalmente es alguien de izquierda, porque la derecha nunca habla de la dictadura, ¿no? Ellos no hablan, ¿no? Salvo Sanguinetti. Cuando alguien de la izquierda habla, automáticamente se señala que se partidiza. No, porque no, están partidizando acá, no, porque esto no sé qué. Bueno, pero es verdad. Es verdad. Acá hay partido político, hay una persecución a un sector de una fuerza política. O sea, y tenemos que poder dar esas discusiones, porque si no, nos va a pasar como sociedad, y me voy a ir con esto para cerrar, que vamos a estar condenados una y otra vez a no poder ver los errores que cometemos como personas que estamos en un país y que votamos cada 5 años a nuestros representantes. Porque el ejercicio de la política no es simplemente ir a votar cada 5 años, es interiorizarnos por las discusiones que se están dando a diario en nuestro país. Antes que te vayas. Nos afectan, porque somos nosotros los que vamos a pagar 400 y pico de pesos, 485 pesos el kilo milanesa, como decía alguien acá en el chat. Antes que te vayas, antes que te vayas, que nos vamos juntos, para que nos vamos juntos, Bueno. ¿Eso qué? Mirá, dice, los animales de la fauna oriental, mirá quién está acá.
Mirá. ¿Lo ves ahí? Sí, lo veo, sí. ¿Sabes? Mirá quién está atrás. No, El Ceja, tu amigo el Ceja. Ah, mirá, no lo distinguía. Ahí tengo que verlo cerca. Revista Guambia del año 91. Mirá, revista Guambia. Yo la vendía. Entonces, Porque fui de hierro también. las discusiones políticas el vaciamiento de las discusiones políticas nos está llevando a que estemos en un mundo hoy en día en Uruguay donde una senadora de la República es Graciela Bianchi. Dale con nombrarla de vuelta, la nombraste. Después que dijiste que no, la nombraste 10 veces. Y viste cómo es, hay que darle más. Pero bueno, fue directora mía, ¿qué querés? Nos vamos. Pero nos vamos los dos, pará que ya cerramos el programa. Antes que, porque me quiero ir con algo que dijo una señora hoy. Una señora parecida. Pero la he escuchado en varios lugares, ¿eh? Y esto va como línea para todos, porque el programa va para ahí. No es que lo escuché, ay, qué lindo, te aplaudo. No, va para ahí. Tocamos, metemos el dedo en el enchufe. Pero fíjense lo que están diciendo varios periodistas o mandaderos del gobierno, de la clase dominante hoy, hegemónicamente y muy fuerte. ¿Qué es lo que están diciendo? Somos una democracia representativa. Bueno, yo diría que para la gente de izquierda siempre fue una democracia representativa y participativa. Sí. Representativa y participativa. Fue clave en el eje de la victoria de la conquista del primer gobierno de izquierda. Fue clave para gobernar la Intendencia de Montevideo, fue clave para llegar a diputados, fue clave para llegar a senadores, fue clave para rodear el Palacio Legislativo cuando había que rodearlo con masa de trabajadores, porque había una democracia. Sí se sabe que es representativa, a través de quienes nos representan cuando lo votamos, pero no te quedes ahí, hermano, hermana. No. Es representativa porque hay que darle elemento a la señora. Es decir, representativa y participativa. Y quien no quiere que participen son ellos. Chau. Exactamente. Los que no quieren hablar de política. No, para. Mostrame el termo. Seguro, mostrame el termo. Ahora sí se ve que no tal. Ahí está, ese se va a estar vendiendo, después vamos a hablar de eso. Sí. Estuve mirando de reojo, acá no tenía más remedio, pero felicitaban a una tal señora Graciela ahí, no sé qué cuánto, por el nene, me imagino que era vos, y yo pensaba, este tipo está rodeado de gata. Lo digo por la Teresa, ¿no? Nos vamos, chao. Acá, mirá, acá está, un saludo acá también. Nos vemos, hasta mañana, amigos. Chao, gracias, Leo. Nos vemos mañana y a todos ustedes, gracias por estar. Tuvimos problemas hoy con la entrevista a nivel de Nicaragua, pero salió bastante, como media hora, teníamos como 40 y pico minutos. Ya nos conectamos con él de vuelta para ver si lo podemos hacer la semana que viene. Recuerde que mañana está Enrique Ortega Salinas, el viernes está Gustavo Franco y que el día lunes está la gente de Sutel junto a Carlitos Viera. Uke, creo que viene Blair el miércoles que viene, junto a Leo que está los miércoles. No te olvides de estar ahí, Florencia, que columnista, porque ya nos habíamos olvidado ya. La verdad sea dicha, porque hablamos tantos temas con Leo que me olvidaba que salía. Y ayer me hizo recuerdo, vale para adelante. Aquí hablo, Néstor, de lo que quieras. La columna para hablar, cuando uno habla con gente que tiene ganas de hablar de política, discrepar, disentir, proponer. Bueno, vamos arriba, que hablen. Necesitamos que hablen. Si son jóvenes, más todavía. Aunque... No voy a meterle el ventilador, me voy con esta. Chao, hasta mañana. En tiempos tan difíciles, donde se nos pide ejercer la libertad responsable, unos pocos se tomaron la libertad de votar una ley que nos afecta a todos y todas, limitando nuestra participación, vulnerando nuestros derechos y, aunque suena irónico, restringiendo nuestras libertades. ¿No será más responsable tomarnos el tiempo para informarnos y decidirlo entre todos y todas? Por libertad y por responsabilidad, firmamos para derogar 135 artículos de la LUC. ¿Dónde salió esto? ¡Se le escapó a Sotelo!
¡Se le escapó! Sotelo, democrático, Sotelo. Esto, pip, pip, se va para Sin TV. Ponele que haga hashtag. Hashtag.